Saludos y bienvenido a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Emilio Aquino, abogado penalista y constitucionalista, le habla en esta ocasión y esperamos que el contenido anterior haya sido de provecho para cada uno de ustedes. En el contenido anterior, en la cápsula anterior, hablamos del derecho penal en sentido general y que pretende el derecho penal, que es sancionar conductas que son contrarias a las normas penales. Pero establecimos que esas conductas deben de reunir 4 requisitos esenciales. Es decir, tiene que existir una acción, pero que esa acción no es cualquier acción. Debe ser una acción que cumpla con la característica de que no sea una acción involuntaria, es decir, que debe de cumplir con los requisitos de que la persona ha tenido la capacidad de poner en movimiento su cuerpo a través del sistema nervioso central. Y para eso ha establecido el derecho penal que en el caso de que la acción sea una acción involuntaria, no puede ser perseguida penalmente. ¿Cuándo existe una acción involuntaria? Cuando el cuerpo tiene un movimiento llamado acto reflejo, es decir, que no se ha puesto de acuerdo el sistema nervioso central con los músculos y por vía de consecuencia la acción o el movimiento ha sido únicamente muscular. Y en ese sentido no hay acción. Tampoco hay acción cuando la persona está en un estado de inconsciencia total. En este caso, la teoría del delito establece que una persona que tenga un trastorno de sonambulismo no puede, aunque cometa un hecho punible, no puede ser perseguida porque carecería de acción. Quiere decir que en algunos casos, aunque la acción o el movimiento logró lesionar un bien jurídico protegido por el derecho penal, no es posible imponer una sanción porque la acción no fue voluntaria. En ese caso, no habría necesidad de analizar los demás elementos del delito, porque si se excluye la acción, ya no es posible perseguir por la conducta a esa persona. Pero cuando la conducta es voluntaria y se ha lesionado el bien jurídico, esa conducta debe estar tipificada en una norma, es decir, en una norma penal, que ha definido qué es un delito y cuál es la sanción que le corresponde a ese delito. Todo tipo penal está formado por un tipo objetivo, que es lo que establece cuál es la acción que tú vas a cometer o que tú vas a exteriorizar para que sea perseguida por el derecho penal, y el tipo subjetivo, que es que esa acción sea con dolo o imprudencia, o lo que es lo mismo, sea doloso o culposo. Quiere decir eso, que esa tipificación legal está formada por el tipo objetivo y el tipo subjetivo, que es lo que tú pones en movimiento y lesionaste el bien, y lo que tú mentalmente te hiciste responsable, que es el dolo o la imprudencia. Es decir, que debe existir una acción tipificada en una norma jurídica. Pero además, esa acción típica tiene que ser antijurídica. ¿Qué quiere decir que sea antijurídica? Que sea contraria al derecho. ¿Y cuándo no es contrario al derecho? Bueno, cuando tú actúas para defender un bien jurídico mayor. En este caso, la legítima defensa no es una conducta antijurídica, porque evidentemente que tú, cuando utilizas la legítima defensa, lo que está defendiéndote de una acción ilegal, en una acción injusta, y tú lo que le estás repeliendo.
Por vía de consecuencia, el derecho penal no te puede perseguir porque tú lesionaste un bien jurídico para tú defender tu vida o la de otras personas. O cuando exista una necesidad, un estado de necesidad, que tú para salvar un bien jurídico mayor, tú lesiones otro bien jurídico. Es decir, cuando tú cometes robo para tú satisfacer el hambre, porque si no te va a morir de inanición, tú estás tratando de salvar tu vida, pero lesionaste el bien jurídico que es el derecho a la propiedad, y el derecho penal no te persigue por eso. Por tanto, la acción típica tiene que ser antijurídica. Y por último, tiene que tener un grado de culpabilidad. Y la culpabilidad implica que la persona tenga conciencia de que la pena que le van a imponer es por haber actuado de manera distinta a lo que debería ser la conducta de una persona normal. En este caso, las personas que no pueden entender esa situación, como un enajenado mental o un alcohólico recurrente o una persona que esté bajo los efectos de sustancia controlada, puede no ser pasible de imponérsele una pena, porque en su caso él no va a entender esa conducta. Lo mismo sucede en nuestro ordenamiento jurídico con un menor de 13 años de edad. Eso implica que a ese tipo de personas se le puede imponer una medida de seguridad, pero no una pena, porque la pena tiene como finalidad influir en la conducta del delincuente, y en una persona que no conozca o que no pueda entender esa influencia, carecería de objeto la pena. Hay otro punto que siempre analiza la teoría del delito, que es la punibilidad, que es lo que tiene que ver cuando el juez ya va a imponer la pena, decide qué pena proporcional al delito que se cometió va a imponer. Y ya eso tiene que ver con la punibilidad del delito. El juez va a analizar la gravedad del hecho, las posibles consecuencias de ese hecho, para entonces decidir qué grado de punibilidad le puede incurrir se le puede imponer a esa persona. Esos son los 4 elementos, y el último, la punibilidad, que establecimos que ya es cuando se va a imponer la pena por el tribunal, que tiene que reunir toda conducta para ser sancionada penalmente. Vamos a seguir abordando algunos temas relacionados con el derecho penal y sobre todo con algunos tipos penales específicos, y estableciendo los principios que debe cumplir el derecho penal. Ya será en una próxima cápsula que abordaremos esos temas. Suscríbanse al canal y denle a la campanita para más contenido de esta índole. Gracias, hasta pronto.